Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e no Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje conversamos com César Aranguibel y Fran Castellar del conjunto salsero César y La Pachanga. Muy bienvenidos, César y Fran. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenida tú también, Fran. Es un gusto Puesto. tenerlos aquí. Hace unos días fui a ver su concierto y estuvo genial. Bailé como nunca y me pareció una idea muy interesante traerlos aquí al podcast, ¿no? Y para empezar, me gustaría que se presentaran para quienes aún no conocen a César y la Pachanga y quienes forman parte de la banda, porque sé que no son solo ustedes dos, y cómo fue el camino de cada uno hasta llegar aquí. Dale tú primero, Fran. Yo hablo ahorita de la banda. Vale, perfecto. Bueno, nada, Miriam, aprovecho para agradecer la invitación. César me avisó y yo por supuesto que acepté encantada porque es una súper oportunidad para nosotros aprovechar de divulgar nuestro trabajo, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace unos 2 años, más o menos así, de que nos juntamos para este trabajo. Y está comenzando a dar buenos frutos. Parte de esos frutos es toda esa música contagiosa que te llevó a bailar sin parar en el final de semana que estuviste acompañándonos. Te recordamos muy bien. Y nada, yo llegué a la pachanga porque antes de venirme a Brasil desde Venezuela, por una coincidencia conecté con César en redes sociales y ahí, desde el momento en que llegué a Brasil, ya comenzamos a combinar algunas ideas hasta que poco a poco fuimos alineando. Y bueno, además de la pachanga hay otros trabajos, pero sobre todo lo que está teniendo más proyección en este momento es la pachanga. Y es un súper honor trabajar junto a Ceci. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Brasil, Fran? ¿Y qué te trajo aquí desde Venezuela a Brasil? Supongo que será toda la crisis que hay allí, pero quizás habrá también otras razones. Cierto. Yo llegué en 2018, lo que significa que ya tengo casi 6 años y medio. Llegué en mayo de 2018. Y sí, la verdad es que salí por la situación del país, de forma general. Por supuesto que hay otras cosas, pero a veces creo que lo que más me movió dentro de esa realidad social que tenemos es el hecho de ser madre. Yo tengo un hijo que ahora mismo tiene 19 años, en aquel momento tenía 13, y a veces pienso, creo que si no hubiese tenido este hijo tal vez me quedaba, ¿no? Como era un impulso más, aquella necesidad de salir e intentar ofrecer mejores oportunidades para él, que en efecto ha sido así, ¿no? Ha ido saliendo todo bien. Entonces creo que esas son las dos razones fundamentales. Básicamente es eso. Pero además el hecho también pensar, y es curioso pensar en eso en este momento, el hecho de pensar que eso también sería una oportunidad para volver a conectar con cosas que antes hacía, antes del momento de tomar la decisión, que había parado, por ejemplo, por mi trabajo, y que sin duda aquí también tuve la oportunidad de volver a hacerse, que muchas cosas salieron tal como las planeé. Ajá. ¿Y qué haces? ¿Qué tocas? ¿Qué haces en la pachanga? En la pachanga estoy cantando, soy según César la voz principal. Yo opino también que sí, porque soy la que tiene más repertorio cantado, pero tenemos otros cantores, hay otros cantantes, entre ellos César. Pero sí, soy la voz. El norte de la pachanga. Y Y, quien y está otra ahí preguntita. arreándolos para que se organicen. Para que estemos bonitiños. ¿Y a qué te dedicabas en Venezuela? ¿Y aquí en Brasil te dedicas ahora solo a la música o tienes otro trabajo? ¿Te mantienes de la música? La verdad, en este momento me mantengo prácticamente solo de la música, doy aulas de español también. Comencé en Venezuela haciendo teatro, pasé algunos años haciendo teatro, eso lo fui combinando con el inicio de la música.
y también estudiaba educación. Entonces me formé como profesora, soy profesora de castellano y literatura. Ahí poco a poco tuve que ir abriendo espacio para la música porque a pesar de que no era tan bien pagada, yo soy de una ciudad interior, eh, a pesar de que no era tan bien pagada, al menos me daba para sostenerme. Entonces yo tuve que soltar un poco el teatro para dedicarme un poco más a la música. Y cuando me formé, cuando acabé mi formación, yo me fui más al interior del país. Yo siempre digo que vivía en Nomato, vivía en el monte en Venezuela. Y allí continué cantando, pero ya no como un trabajo. Trabajaba dentro de una escuela y ahí siempre daba para cantar. Ya era una cosa secundaria, ¿no? Entonces, bueno, fueron unos 11 años como profesora. Y al venir acá, seguí ofreciendo mi trabajo como cantante, continúo cantando, pero además doy clases de español. Ay, bienvenida, porque yo también soy profesora de español. Ah, qué bien. Muy bien, y César, tú que también eres venezolano, ¿de qué parte? ¿Cómo decidiste venir a Brasil? ¿Por qué San Paulo? ¿Qué hacías allí? ¿Trabajas solo con la música aquí? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Miriam, primero te agradezco también por la invitación. Algo maluco, toda la organización por mi parte, pero qué bien que salió todo bien. Yo soy venezolano, nací en Ciudad Guayana, crecí y viví hasta los 4 años en Puerto Ordaz y después me mudé a Valencia y ahí me quedo en Valencia hasta los 14 que me vengo para acá. Me vengo porque mi papá lo transfirieron en su trabajo. Mi papá trabaja en una empresa americana y ahí por la situación social, política del país, la empresa fue poco a poco cerrando y había una sede aquí en Brasil y trajeron a mi papá. Yo llegué con 14 y es eso, llegué en 2008 y intenté una universidad afuera, un año en Holanda, no funcionó y me devolví y me quedé aquí hasta ahora y estoy echando raíces aquí. ¿Y qué haces? Esa es la razón, la verdadera razón por qué vine. ¿Y qué haces tú en La Pachanga? Fran es la cantante, o al menos una de las cantantes, o la cantante principal. Parece que hay polémicas por ahí. ¿Y tú qué haces en La Pachanga? Yo soy el cantante, el tercer cantante porque ahí está Carlos, que es el bajista también. Él no está aquí hoy, pero Carlos es cubano y trae toda la esencia de la música cubana y tiene una voz increíble. Tienen que ir al show para confirmarlo. De hecho, Y yo soy un poco el idealizador, podemos decirlo así. Eso no sé si es totalmente correcto porque a la final todo se va sumando, todas las ideas de los chicos, de Fran. bueno, eres el César de César y La Pachanga, ¿verdad? Sí, entonces el que se encarga en hacer los arreglos, a escribir las canciones, marcar los ensayos. A veces Fran me ayuda en eso porque se me van las puntas, pero es eso, la pachanga nace en realidad por un álbum muy interesante, un álbum que yo soy muy fanático y Fran también, un álbum de Concha Buica y Chucho Valdés, que se llama El Último Trago. Este álbum me lo Ay, qué muestra mi maravilla. hermana, increíble, ese álbum todas las canciones son increíbles. Si ese álbum lo hubiese tenido en físico, creo que hubiese estado roto, desgastado totalmente, porque de tanto que lo escuché. Pero ese álbum me lo muestra mi hermana y desde que lo escuché me enamoré. Y en esas conversaciones con Fran, le muestro, le digo sobre el álbum y que quiero hacer un show tributo al álbum. Y Fran se sabe las canciones y me dice, sí, vamos a echarle pichón y tal. Y la pachanga nace en un formato pequeño, como le dicen en el ámbito de la música, pocket,
que sería percusión, piano, bajo y Fran cantando. Entonces algunas canciones de ese álbum mezcladas con un poco de otras canciones que hacen parte del repertorio salsero, del bolero del Caribe. Y eso, la pachanga poco a poco se va transformando, ¿no? Entonces nació con una propuesta de hacer un show, ese show en una casa que se llama Casa de Liege, queda en Piñeiros. Liege es muy amiga nuestra, entonces nos dio la oportunidad y estuvimos haciendo una temporada todos los viernes y poco a poco Liege estaba pidiendo como más fiesta, ¿no? Porque ese álbum es más contemplativo, es más introvertido. Y entonces, bueno, nosotros también la pachanga es fiestera, somos parranderos y comenzamos a mezclar un poco, a adicionar algunas canciones y más gente. Y fue pasando por unas formaciones, había unos percusionistas, hasta que llegamos al formato que es ahorita, ¿no? Que sería los dos percusionistas, Jason de Perú, Agustín de Brasil, Agustín Arias de Brasil, Carlos Seiros de Cuba en el bajo, Julito Yale de Perú en el trombón y también cantando, Fran cantando de Venezuela y yo en el piano, también cantando de vez en cuando. Ajá. Y bueno, no estoy segura que muchos de nuestros oyentes sepa lo que es una pachanga. ¿Lo podrían explicar? Y por qué es César y la pachanga? César y la pachanga, ¿sabes que la pachanga creo que se fue montando el nombre? Pasó antes por César y su combo, fuimos probando, es eso, ¿no, Fran? Eso no sé si lo tengo muy claro. Fuimos probando y la pachanga me parece una palabra demasiado venezolana, que sintetiza muy bien nuestra energía. Pachanga significa fiesta, conmemoración, eh, pasar un buen rato, en fin, beber algo, bailar, abrazar a los más queridos, reírse un poco, cantar, todo lo que hacemos en el show de César y la Pachanga. Y según me consta también, la propuesta es cantar temas de la salsa más antigua, ¿no? Más o menos de los 40 y utilizando referencias de íconos como Héctor Lavoe, Celia Cruz, ¿no? ¿Cómo estos artistas y esta salsa más clásica han influido en el trabajo del grupo y cómo eligen las canciones que van al repertorio? ¿Tienen solo covers? ¿Tienen canciones propias también? La Pachanga, el repertorio de la Pachanga. La Pachanga en un lugar muy lúdico sería el repertorio que se escuchaba en mi casa en Venezuela cuando se hacían las fiestas en el jardín de mi casa. El jardín de mi casa es un lugar donde las mejores memorias de mis primeros años se encuentran y todas esas canciones que mis padres escuchaban cuando invitaban a sus amigos o hacían fiestas serían las canciones que la pachanga toca. Entonces, a mi papá le encantaba todo eso, Héctor Lavoe, Fania, Celia Cruz, Joe Cuba, Oscar de León, que es venezolano. Entonces, y en esa época, bueno, en mi época, comienza a entrar un poco el reggaetón, pero yo tengo toda esa influencia de mis padres. Y es prácticamente, de mi punto de vista, es prácticamente por ahí que comenzó la pachanga y escogiendo esas canciones, ¿no? Ya en los ensayos, Fran y los muchachos sugieren otras canciones y agarramos, intentamos también salir un poco de lo convencional que se toca aquí en Sao Paulo, que es mucho Buenavista Social Club, que es increíble, que es lo más accesible
pero entonces nosotros flertamos un poco con eso, ¿no? Traemos un poco tal vez de Buena Vista, pero también queremos traer otras salsas, que la salsa no solo se toca en Cuba, ¿no? La salsa se difunde en todo el territorio caribeño y norteamericano, con acentos, ¿no? Con sotaques diferentes. Entonces la salsa colombiana, específicamente de Cali, tiene una peculiaridad, una particularidad muy fuerte. La venezolana también, y Cuba, ¿no? Ni se habla, República Dominicana y por ahí vamos. Entonces queremos diversificar un poco, eh, en nuestro repertorio. Ahora, en los últimos tiempos de la pachanga, yo siempre tuve la idea de que, o siempre sentí que esa barrera que a veces veo en los brasileros que no se consideran, latinos, ¿no? por el idioma y también porque el mercado cultural de Brasil es muy fuerte. Yo siempre, como vivía ya mucho tiempo y tocaba música en Venezuela y después vengo para acá, yo veía siempre las relaciones entre un ritmo caribeño y el ritmo brasilero. Entonces, forró con salsa, o la samba, la propia samba con la salsa, con los ritmos caribeños, y siempre sentía esa distancia, ¿no? Que se considera. Entonces, últimamente hemos estado haciendo versiones de músicas brasileras con ropaje caribeño, y en realidad no sé si se podría decir ropaje, sino con un sotaque diferente. Entonces tenemos, canciones de Chico Buarque con Djavan, tenemos de Rita Lee también, que Rita Lee también flirta bastante con el cha-cha-cha, y tenemos también de Ivan Lins, que también es un cha-cha-cha, que él flirta bastante, le gusta bastante ese estilo, y los boleros, ¿no? Entonces, todavía, canciones autorales no hay, es un proyecto para futuro. Por ahora quiero todavía sacarle la chicha, como diríamos en Venezuela, a esa idea de músicas brasileras. Entonces, en la lista ahí, en la fila, están Arlindo Cruz, está Elis Regina. No quedarme solo como en el samba jazz, ¿no? Pero también agarrar Seca Pagodinho, esas cosas, y traer una buena versión que dialogue con todas las culturas, ¿no? Con la cultura latinoamericana. Y es chistoso, se nota ahí en el show cuando la diferencia entre cuando ustedes están tocando los clásicos de la salsa. Mucha gente ahí baila un poco en su sitio, medio así a lo gringo, ¿no? Lo he comentado en un podcast anterior que cuando suena la salsa y hay muchos brasileños en Sol y Sombra, por ejemplo, muchos están de brazos cruzados, muchos no saben muy bien qué hacer, no se identifican con la música, pero inmediatamente cuando tocan algún super éxito brasileño en versión caribeña, en versión salseada, todo cambia. La gente se involucra, sonríe y brilla, ¿no? Últimamente ha sido con esto, ¿no? ¿Escuchan el piano? ¿Sabes qué? Está como un poquito distorsionado, tal vez si le bajas un poquito el volumen, Ah, necesito. tenemos piano en vivo, qué bonito. Sí. Ahora sí, Sí, yo no lo ahora estoy sí. escuchando, pero bueno, que es cuando tocamos. La gente, bueno, la respuesta de esa canción ha sido muy loca, sí, la gente conecta Fantástico. automáticamente y la pachanga se termina de prender. Totalmente, totalmente, ¿no? Y creo que también forma parte de mi trabajo, de nuestro trabajo, la difusión de otras cosas, ¿no? No solo convertir los clásicos brasileños, sino también hacer con que la gente se conecte con otras culturas, con otras formas de ver, ¿no? En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mesa.
Fran, me gustaría preguntarte a ti. César y la Pachanga es claramente un conjunto musical latinoamericano. ¿Qué les hace latinoamericano? Es decir, ¿qué hace con que un conjunto musical sea latinoamericano y otro no? Sepultura, por ejemplo, son ese conjunto de heavy metal y son latinoamericanos, aunque sea heavy metal durísimo. Y César y la Pachanga también, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Quiénes pueden decir yo soy latinoamericano y quiénes no pueden identificarse con esa identidad? Y pongo aquí un ejemplo muy absurdo, ¿no? Trump, si dice que es latinoamericano, a cualquiera le va a dar risa. No, no, no me jodas, ¿no? Pero los brasileños no se ven como latinoamericanos. ¿Qué es un latinoamericano, una latinoamericana? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con las sonoridades que traemos dentro de un concepto. De hecho, cuando hablamos de la palabra salsa, es curioso porque además parece que en efecto la palabra fue acuñada por un venezolano. Y eso es sumamente interesante, ¿no? Porque es un término que está súper extendido y que ya todo el mundo utiliza para designar a un cúmulo de ritmos, a un cúmulo de géneros musicales que no son necesariamente venezolanos o que ni siquiera surgieron en Venezuela. Entonces creo que tiene que ver básicamente con sonoridades, pero además que son sonoridades muy específicas, con instrumentos muy específicos. Por ejemplo, no vamos a escuchar en lo que llamamos como ritmos o música latina, no vamos a escuchar lo mismo que escuchamos en una banda como Sepultura, por ejemplo, que tú acabas de tomar como ejemplo. Vamos a escuchar cosas muy específicas en Sepultura y que sabemos que no tienen origen latinoamericano. Entonces creo que eso forma parte de la base. Creo que además, por ejemplo, lo que contaba César, el repertorio de la pachanga es un repertorio que refleja lo que sucedía en el jardín de su casa, de la casa de su infancia. Pero es que además todos nos identificamos, porque ese mismo repertorio sonaba en el jardín o en la sala, en la casa, en fin, de cada uno de los integrantes de la pachanga. Incluso tenemos un brasileño en la banda y es un brasileño que tiene también raíces chilenas, ¿cierto, Cecita? Creo que su papá es chileno y él se súper identifica con todo este repertorio. A veces creo que hasta más, él trae unas referencias a veces que yo no conozco. Y mira que mi padre biológico era cantante también de salsa, que yo no lo era. Yo comencé a cantar música bailable en Venezuela, pero era como que, y no sé si aún sucede, ¿no? Pero en Venezuela, por ejemplo, en este tipo de agrupaciones musicales, este tipo de repertorio, salsa sobre todo, era como reservada para hombres. Estaba así como allá arriba, mujeres no, mujeres merengue, mujeres tal vez, no sé, en aquel momento ni siquiera era tanto la bachata. Eran otro tipo de cosas, una cumbia, cosas como esa, pero salsa no. Así que yo llegué a la pachanga así como que este es mi momento de cantar salsa y todo ese repertorio precisamente, porque es precisamente ese repertorio y no otro. Y es un repertorio que definitivamente nos une como latinoamericanos. Cuando tú decías, suena por ejemplo una pieza que es de los clásicos brasileños y se súper identifican los brasileños. Eso es verdad, pero también es verdad que conseguimos hasta identificar quiénes son latinoamericanos, quiénes son colombianos, quiénes son venezolanos, quiénes son de otras latitudes diferentes de Brasil, porque apenas suena, no sé, un Ana Caona o un Aguanilé, están que se desviven, que gritan, que y no necesariamente porque ya se tomaron más de tres, cuatro, sino porque realmente sienten cada uno de estos temas como los sentimos nosotros que los traemos como propuesta musical. Entonces creo que tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con cómo hay todo un conglomerado de sonoridades que nosotros identificamos porque forman parte de nuestro cotidiano. Yo creo que para mí el término latinoamericano y hablando en música me parece más así como una forma de organizar un producto, porque yo no soy muy conocedor, de hecho no conozco, podría arriesgarme a decir nada de Sepultura. Conozco Sepultura porque estoy aquí en Brasil y intrínsecamente se habla de Sepultura y yo estoy involucrado con la música. Me gusta,
me gusta todo tipo de música y estoy abierto siempre a escucharlo, pero tengo la seguridad de que si en ese ámbito de música se comparasen dos o una banda del tamaño de Sepultura, no sé, es que ni siquiera tengo miedo de hacer comparaciones porque, pero no sé, Slipknot, que está tocando Eloy Casagrande. Seguro hay algunos elementos en Sepultura que van a diferenciar de Slipknot y yo puedo arriesgarme a decir que es la esencia de los músicos de Sepultura, ¿no? Este, aunque no sea tan eh, caricaturesco la percepción de esa identidad y tal, yo creo que Sepultura continúa siendo un gran exportador de música metal, rockera, solo que de acá, ¿no? Con raíces de acá. Este, como Fran dijo, salsa es una palabra que abraza eh, una manifestación, baile, música, y es una forma, siento yo, así como el samba, de abrazar de alguna forma un poco más, de forma para que el mercado pueda exportar y venderlo. Entonces una persona que no nació en América Latina, de Europa, se identifica, o los americanos, ¿no? La salsa se establece con esa onda en Nueva York y esa fiebre que hubo en las orquestas. Entonces eso, salsa, pero uno no toca salsa, uno toca son montuno, uno toca cha-cha-cha, uno toca boleros o son. em, entonces, yo creo que es hasta donde la persona se identifique como latinoamericano. em, Rita Lee con su trabajo de Caso Serio, Manía de Você y otros, ella hace una investigación así genial de ritmos caribeños y los incorpora, y de una forma muy brasilera. Ahí tienes el carimbó, ahí tienes esos ritmos que también beben mucho de la fuente de la música caribeña. Creo que me perdí un poco en la pregunta, pero creo que por ahí. En la mezcla de lo puro, ya ves que puro fue mezcla. Y Fran, trajiste un tema muy interesante, ¿no? Que es que son las mujeres en el rubro de la salsa, ¿no? Esto es algo que al menos para mí es una gran novedad. ¿Podrías contarnos un poquito más acerca de esto, de que quizás en el merengue, quizás en otros ritmos, pero la salsa no? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que en principio tiene que ver con el hecho de que no hay tampoco tantas cantantes famosas de salsa, ¿no? Entonces, como el gran referente, y de hecho tenemos uno que es eterno, será eterno, que es Celia Cruz. Entonces, fíjate qué curioso que lo que se me permitía o lo que yo conseguía hacer en aquel momento era Celia Cruz. Recuerdo que en alguna época canté una canción de la India, que también durante mucho tiempo así estuvo en un súper trono, súper idolatrada y tal, pero no más que eso. Y por otro lado, sí muchas mujeres merengueras, muchísimas. Yo no sé si es que en el momento también en el que yo fui a cantar, en el que yo comencé a involucrarme con el mundo de la música bailable y todo esto, estaban muchas más mujeres merengueras en el tope. Entonces había como una demanda, ¿no? De que en los grupos hubiera así un repertorio de estas mujeres y que lo más fácil era que fuese cantado por mujeres. De hecho, no había hombres cantando estos repertorios, pero sí había mujeres cantando repertorios de hombres merengueros. Y era como que, sí, ese merengue sí, ese lo puedes cantar, es de, no sé, se me ocurre alguien de Bonnie Cepeda, de Rubí Pérez, de quien sea, es un merenguero, dale, vamos a montarlo. Y lo conseguía, yo conseguía hacer eso. Y era una cosa bien particular también, porque tampoco ocurría mucho como que, chicas que también estaban trabajando con grupos de música bailable, que
que quisieran trabajar con este repertorio de hombres merengueros. Entonces yo siempre quería traer otras cosas. O sea, no puede ser que todo es Olga Tañón, por ejemplo. Yo quiero hacer otras cosas, no solamente eso. Y siempre estaba así como demandando. César sabe que así que siempre estoy demandando otra cosa. Yo quiero cantar esto, yo quiero que hagamos esto. Pero con la salsa no, siempre hubo una barrera para mí, entonces fue muy, muy difícil. Me complací muchísimo y me continúo complaciendo de alguna manera con las canciones de Celia Cruz, pero en la pachanga no, en la pachanga estaba liberado para mí, completamente, sí. Las que yo quiera y de alguna manera también dentro de lo que es el diálogo con la banda, porque Carlos, como dice César, es fantástico, o sea, Carlos, él es solo la orquesta, él solo puede ser la banda porque, bueno, él trae una cosa natural de Cuba que, mira, es de él, ¿no? Entonces, entendiendo eso también a la hora de alguna manera decidir cuál es el repertorio que vamos montando, que vamos sumando, hay cosas que parece que son para él. Hay otras que, mira, son de César. Julio, fantástico, Julio hace unas cosas magníficas. Entonces, yo intento siempre dar ese espacio y decirle a César, no, vamos a explotar todo esto porque mira, hay de todo aquí, entonces hay que hacerlo, hay que explotar todo eso. Y es eso, fundamentalmente creo que tiene que ver con eso. No sé si puede ser visto como machismo, en mi momento yo lo sentí, en aquel momento yo lo sentí. Ahora ya estoy un poco más distanciada de esa perspectiva porque ya no lo estoy experimentando en carne viva, ¿no? En carne propia. Pero en su momento yo lo sentí de esa manera. Sentía incluso rabia, así. ¿Por qué? Yo no puedo, yo puedo hacerlo, yo soy capaz, entonces permítanme, ¿no? Pero bueno, no fue posible. Básicamente creo que es eso. Y quisiera ser un poco didáctica aquí. ¿Cuál es la diferencia entre salsa y merengue? Porque quizás para muchas personas es todo maracas, ¡ay, ay, ay! Y uno de mis objetivos de vida es que se deje de asociar la música latinoamericana con maracas y ¡ay, ay, ay! Entonces no sé si quizás, aprovechando que ya tenemos aquí el piano de César y te tenemos aquí, Fran. No sé si pueden hacer algo cortito, primero de salsa, algo muy tradicional, y explicarlo cómo es el ritmo, ¿no? Cómo la gente lo puede diferenciar. Y luego algo también cortito, de merengue, para que la gente también, lo pueda diferenciar. Les agarro así a la improvisación total, ¿no? Es que yo no contaba que habría un piano aquí en vivo, así que por favor, adelante. La cosa es que yo no sé por qué, yo no estoy escuchando mi piano. Entonces ahí va, va a ser un poco difícil. Pero un buen ejemplo, para traerlo un poco así más tangible a Vinci, yo hago una relación bien chévere que la salsa podría ser comparada con el forró, que son dos para acá y dos para allá en el baile, vamos a hablar del baile. Y el merengue podría ser el rastapé, que es el marchado, ¿no? Chi, cha, cha, cha. Esta canción famosa de Dominguinho. "Ah, esse aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Tacaraca, tacaraca, tcha, chaca, chin, cachi, cha". Entonces, es una marcha, el merengue trae esa sensación corporal, rítmica de una marcha tum, tum, constante, una pulsación. La salsa ya viene una... Todo es creado y construido por la clave, ¿no? Que va a dar esa característica un poco más malemolente, vamos a decir así. Y bueno, primero también, hablando musicalmente, la instrumentación es bien específica. El merengue tiene la tambora, que cumple un papel súper importantísimo, que es
el que dicta toda la estructura rítmica y tiene un y tiene este ritmo. En la salsa ya tenemos todas las diversidades, pero tenemos la marcha que se construye eh, con las congas, ¿no? Nace de la percusión afrocubana. Y no estoy diciendo que no se puede tocar merengue en las congas, porque en fin, el ritmo, los estilos se pueden tocar, creo yo, en cualquier instrumento, todo depende del músico. Em, y tenemos esas dos principales diferencias, vamos a decirlo así. Voy a ver si me voy a arriesgar aquí. eh, ¿Se escucha? Y sí se escucha eso. Eso sería merengue, eso sería salsa. Yo no sé hacer. eh, eso sería más o menos el merengue. De hecho, eso es algo que la pachanga tiene que incorporar. Y Fran siempre ha estado. Vamos a hacer merengue. Vamos a hacer merengue. Tarea pendiente. Lo hicimos una vez y hay que estudiarlo más. Yo no soy pianista de merengue. Es un ritmo que está en mi lista para poder estudiarlo y zambullirme un poco en eso. Pero serían esas dos diferencias. Esos dos estilos dominaron el mercado musical bailable caribeño y bueno, creo que todavía lo dominan ahora junto con el reggaetón y todas las variables de reggaetón. Ajá. Eh, ¿Y qué opinan ustedes del reggaetón y el poder comercial que tiene el reggaetón y sus letras? Sobre todo como un conjunto de salsa más clásica, ¿no? De cosas así más mediados del siglo XX y de pronto entra el siglo XXI y el reggaetón explota y quizás ocupe un poco del espacio que se le daba a la salsa, al merengue, al son y otros ritmos. ¿Cómo ven ustedes el merengue, el reggaetón? eh, yo, yo crecí con el reggaetón, ¿no? Entonces para mí es un estilo que habla mucho de mi adolescencia, de mi infancia también. Como todo estilo nuevo que se plasma en no sé, en la escena musical, viene con todas esas críticas, muchas veces por la letra. Creo yo que es solo un reflejo de lo que se estaba viviendo en aquel momento. El ritmo del reggaetón no es un ritmo creado en el reggaetón, siento yo, ese tum, cha, 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 viene mucho antes del reggaetón. Creo que el nombre es una síntesis así como la salsa de poder englobar los artistas, traer un poco con el pop, pero también dialogando con lo que ya se venía haciendo, con la bachata, con el bolero, con la salsa, toda la influencia y con el hip hop, ¿no? Que el reggaetón tiene esta parte del rap muy fuerte. Para mí, a mí me gusta mucho, no es lo que yo escucho específicamente, pero es muy interesante que yo vi cómo el reggaetón nace y todas las críticas por parte de la gente que ya estaba en la industria, como no, el reggaetón y las letras y zafadeza y tal, ¿no?
Pero hace como unos 2, 3 meses fui a ver un pianista cubano que se llama Alfredo Rodríguez, que está siendo el pianista para mí uno de los pioneros de la música Latin Jazz ahorita. Es un pianista joven, creo que debe ser 2, 3 años más viejo que yo, algo así, tal vez hasta más joven que yo. Y en uno de sus momentos, de sus canciones, que bueno, mezcla con todo, trajo el reggaetón en un contexto de Latin Jazz y fue súper interesante porque era el reggaetón, pero ya es otro tipo de reggaetón, ya digerido por alguien que ya estuvo escuchándolo constantemente, pero también bebiendo de la fuente de la música clásica y escuchando a la gente del jazz, escuchando al Chucho Valdés, escuchando todos esos grandes, incorporando ese ritmo. Para mí es un ritmo que habla muy bien y trae mucha esencia de lo que se vive en el Caribe y también en Colombia, más allá del Caribe también. Este, y creo que reducirlos solo a eso, no sé, zafadeza y el poder adquisitivo y tal, me parece que es una forma un prisma muy reducido, ¿no? El reggaetón también tiene otras letras, habla de otras cosas. Solo que eso es lo que dialoga más con todas las clases sociales, ¿no? La zafadeza, el querer tener más, el quién es mejor o quién es el padrote o la madrona. Entonces, esos asuntos es lo que más prolifera, ¿no? Ajá, Pero creo que hay de todo, así. ajá. ¿Y tú cómo lo ves, Fran? Yo soy el otro lado de esa balanza. Así porque desde el punto de vista rítmico, yo también tengo que de alguna manera defender porque creo que musicalmente todo lo que venga aporta y, y me parece súper bueno, sí, ¿no? Que se abra también para un estilo como ese. Mi problema es con las letras, pero ahí yo tengo que también ser honesta con respecto a cuánto conozco yo de reggaetón. Creo que por el mismo hecho de que a lo que más se le ha dado cabida, a los más comerciales, los más escuchados, no sé si son los peores, pero para mí han sido terribles, ¿no? He escuchado cosas terroríficas. Todos los años que trabajé como profesora entre niños y adolescentes, me tocó escuchar así porque ellos venían fascinados. Profe, usted tiene que escuchar esto, escuche esto. Y era cada día un infarto nuevo. Todos los días yo me infartaba, ¿no? Escuchando aquella cosa. Y mi preocupación no era yo escuchar aquello, era que aquello pasaba por los niños sin un filtro. Y, y no hay cómo detenerlo, ya no hay cómo detener aquello, ni siquiera colocando control parental en casa, ya no hay cómo hacer esto. Entonces creo que sí, es un es un género que es polémico, que siempre, que va a continuar siendo polémico, que va a tener defensores y va a continuar teniendo detractores. Yo voy a estar dentro del grupo de detractores porque independientemente de que sea un ritmo bueno para bailar, para divertirnos entre adultos, no hay cómo controlar, no hay cómo poner filtros para las nuevas generaciones y yo creo que la música tiene que tener siempre un papel social y una herramienta impactante, sí, de alto poder. Entonces, ¿cómo es que si tenemos herramientas de alto poder en nuestras manos, no la vamos a utilizar para hacer un buen trabajo, ¿no? O al menos intentarlo. Entonces yo soy de ese lado. Ahí sale la Fran profesora, la Fran protectora de la infancia y la adolescencia. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Ajá, y aprovecho aquí el enlace y justamente, ¿no? Lo que decías, la música siempre ha sido un canal poderoso de expresión cultural y muchas veces también de resistencia, de cambio social, ¿no? ¿Ustedes ven alguna relación entre el trabajo de la pachanga y estas cuestiones culturales o sociales? Yo veo esa relación en ese lugar donde yo te digo que son sotaques y me gusta pensar que el brasilero se puede también identificar con esos ritmos, s-
que pertenecen al continente, ¿no? Em, políticamente, así, a grosso modo, creo que la pachanga no tiene una acción directa, más en ese lugar de política cultural, donde intenta traer este, las semejanzas, los sotaques diferentes, hacer que todos entendamos que por muy grande que esta tierra sea, que el continente sea, em, somos, es que es difícil decirlo, de alguna forma parecidos, ¿no? Y que lo que yo escucho en Rita Lee o que yo escucho en Arlindo Cruz, porque vivo aquí y me identifico también, me emociona tanto como un Héctor Lavoe y que una persona de aquí se pueda identificar con un Héctor Lavoe y en fin, tener esa posibilidad. Ajá. ¿Y tú cómo lo ves, Fran? Mira, como inmigrante, como una persona que tuvo que salir de su país sin planificar, siento que la música ha sido para mí un puente poderosísimo para conectar no solo con brasileños. Además, yo formo parte de una agrupación donde hay gente de unas 15 nacionalidades. Y dentro de este grupo hay, por ejemplo, turco, hay alguien que tiene familia china, padres chinos, hay palestinos, y la comunión que existe con gente de culturas tan diferentes a partir del encuentro musical, es decir, apenas pensando en esa coincidencia, ¿no? Coincidimos musicalmente. A partir de allí es mágico lo que se puede construir. Completamente mágico. Y por supuesto, eso luego trae otras cosas. Trae, por ejemplo, no sé, la parte gastronómica. Queremos conocernos de otras formas, ¿no? Eso da pie a ese deseo de querernos conocer más allá. Ya te conozco aquí en la fiesta. Vamos, mire, tú estuviste con la pachanga. Y ya luego entonces de pronto quieres comerte una arepa o un día vamos a casa de Carlos y Carlos nos invita a alguna cosa cubana. Igual pasa con los peruanos, que tenemos dos en el grupo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero no solamente sucede entre los miembros de las agrupaciones, sino que también sucede con el grupo, con el público. Y creo que es parte de lo más valioso que, al menos para mí, sucede viviendo estas experiencias. Ajá. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de esta entrevista, lamentablemente, y quisiera que los dos nos dejaran algunas recomendaciones culturales acerca del tema de nuestra conversación hoy. Pueden ser videos, pueden ser grupos musicales, pueden ser perfiles de internet, películas, lugares que visitar, en fin, en un sentido muy amplio. Bueno, yo quiero comenzar recomendando ese álbum de Concha Buica y Chucho Valdés, que fue donde todo comenzó. Se llama El Último Trago. Es un álbum de relecturas de boleros y canciones que Chabela Vargas interpretaba. Em, hay un documental que me marcó mucho que se llama Calle 54, que es un documental que habla de la música cubana, habla de los de su formación y su establecimiento en los Estados Unidos, la música caribeña, donde ahí ella agarra mucha fuerza, pero también habla del flamenco, trae muchas referencias de flamenco, de música venezolana. En ese documentario vamos a encontrar artistas así increíbles como Paquito de Rivera, Aquiles Báez, eh, el propio Chucho con su papá, Bebo Valdés y Michel Camilo, en fin, nombres que hay que si quieres conocer un poco más sobre esta canción, de este estilo, te vas a encontrar, ¿no? Ujú. La Fania, toda la producción de La Fania, que, que nos, como,
permeia toda la banda, por lo menos a mí me encanta la Fania. Cuéntame tú, Fran, que No, me este, quedo pensando así, son tantas las son referencias, tantas, ¿no? me quedé pensando en discos así. Entonces pensé, mira, toda la discografía, por ejemplo, de Rubén Blades para mí es fantástica. Creo que Buscando América es una genial idea para comenzar, para quienes no han escuchado a Rubén Blades, yo soy súper Una fan de Rubén. puerta de entrada increíble. Exacto, creo que esa sería la súper puerta de entrada. Pero además, sí, yo soy una adicta a la discografía de Celia Cruz, a todo lo que hizo. Yo creo que todavía sigo encontrando cosas que ella grabó y grabó y grabó y cosas más antiguas. Y es fantástico, tanto en música bailable como boleros, que hizo cosas geniales. Por ejemplo, en estos días encontré que ella hizo una versión preciosa de Angelitos Negros, que es un poema de un escritor venezolano. Y no sé, creo que hay otra cantidad. Nosotros estamos haciendo cosas de la dimensión latina también. Sí, Buenísimo. una banda, en la época era una boy band de salsa venezolana. No boy band, pero lo que se escuchaba en esa época. Algo interesante que se me vino a la mente es, habían muchas canciones del repertorio brasilero, como Chico Buarque, que personas como Willy Colón agarraron e hicieron arreglos. O sea, lo que la pachanga hace se inspira en los arreglos de ellos, ¿no? Entonces, podemos ver O qué será, que de Chico, pero en la voz de Willy Colón. O qué Lo será, qué hizo será. Rubén, Soledad Bravo, también lo hizo la cantora, cantante Soledad venezolana. Bravo. em, Tengo que aprender que llegó de porre lá da Bohemia. También hay una versión de Willy Colón de esa canción que es de Marchinho da Vila, si no estoy equivocado, pero muy famosa en la voz de Chico. Em, Todo el repertorio de Olga Tañón, también merengue. Ajá. Y me gustaría hablar un poco del festejo peruano, pero yo no soy peruano y el festejo peruano es algo súper nuevo, reciente en la pachanga, porque está Julito y está el percusionista Jason que nos trajo esa vena y él tendría todas para poder hablar de eso, ¿no? Pero una representante muy fuerte es Susana Vaca, que bueno, creo que sería también una puerta de entrada muy interesante para la música afroperuana. Hasta Claro, ahí y llegó. Susana Vaca estuvo aquí en São Paulo en el año pasado, en Sí, el año pasado. 2023, ¿no? Y el concierto fue espectacular. Y para complementar lo que decías, ¿no? De Chucho Valdés con Buica, quisiera yo recomendar dos discos. Uno es de Fagner con Camarón de la Isla. Es una locura Wow. absoluta. O sea, Fagner, muy del nordeste, con camarón tan andaluz y tan flamenco, ¿no? Y Fagner también tiene muchas interpretaciones de Pablo Milanés, ¿no? Sí, Y otro también es de Bebo Valdés con Diego El Cigala, Lágrimas Negras. Tan solo de mencionarlo, ya tengo los pelos en sí, punta. Es una maravilla, ¿no? Impresionante. El disco es increíble. impresionante, uno de mis favoritos. Es muy bueno. Muy bien. Casos de amor, casos de amor con la música. Muy bien, queridos. Quiero agradecerles inmensamente por estar aquí y quisiera que dejaran un contacto para quienes quieran saber más acerca de César y la Pachanga, quizás alguien que quiera contratarlos, ¿no? ¿Dónde los pueden encontrar? La Pachanga entonces es una agrupación que es reciente, vamos a decirlo así, pero nos puedes encontrar en Instagram, ahí siempre estamos publicando nuestros shows, nuestra agenda, @lapachanga_sp. @lapachanga_sp. Todavía no estamos en las plataformas de streaming, pero pronto estaremos. Puede ser también el @ de Fran, también, Fran, si quieren. Es
Fran Castelar, 1976. Castelar con 2 Ls. Y mi arroba que sería arroba o César.augusto. Entonces ahí estamos siempre dialogando con el público sobre los shows, sobre lo que va a venir, sobre las nuevas ideas y propuestas de la banda. Perfecto, les agradezco muchísimo por todo el conocimiento y el tiempo dedicado a esta entrevista. Ustedes tienen la puerta abierta aquí en La Mezcla cuando quieran anunciar un disco, cuando quieran invitar a la gente a un concierto. El micrófono es de ustedes, hablamos y pueden volver siempre que quieran. Muchísimas gracias. A ti Gracias a también. ti. Un placer. Gracias por el espacio y lo que haces tú, lo que estás haciendo es esencial y súper importante para todo lo que estábamos hablando. De verdad te lo agradezco muchísimo. No, es un placer. Muchísimas gracias y hasta las próximas.